Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Hoy vamos a estudiar el último capítulo 10 del libro de Esther, y solo tiene 3 versículos, del 1 al 3. Y durante el estudio vamos a hacer un resumen de este maravilloso libro que nos ha dejado muchas enseñanzas. La forma en que Dios obró a favor de su pueblo y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a leer entonces, amados hermanos, el capítulo 10 del libro de Esther, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. El libro de Esther concluye con un resumen de la grandeza de Mardoqueo. Vemos que extrañamente, aunque hay una referencia del rey Asuero, la figura de Esther pasa por desapercibida. El escritor menciona al rey Asuero en relación con un tributo o impuesto sobre todo el imperio, como lo vimos en el versículo 1. No hay nada indebido en ello que imponga un tributo. Pablo indica que Dios ha concedido a los gobernantes el derecho de cobrar impuestos sobre la población para sufragar los gastos de mantener el orden dentro de la sociedad. Precisamente en Romanos 13, versículos del 6 al 7, dice la palabra de Dios: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El versículo 7 dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Precisamente en el capítulo 13 de Romanos, versículo 1, el Señor habla de que sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, es un deber, dice la palabra de Dios, que debemos pagar los impuestos. Y si el gobernante o el rey se equivoca o exagera en cobrar los impuestos, Dios lo juzgará por ello. En este caso, el impuesto se cobró sobre la tierra y hasta las costas del mar, es decir, sobre todo el imperio hasta las islas del mar Egeo en Grecia, que marcaba el límite oriental del imperio persa. En este caso, el impuesto queda justificado por la referencia a la grandeza de Asuero, todos los hechos de su poder y autoridad. El autor indica que Asuero ejerció su poder y autoridad en forma benéfica, procurando el bien del imperio y de sus ciudadanos. En eso vemos la manifestación de la gracia común de Dios. La gracia especial se manifestó en Mardoqueo. Él alcanzó la grandeza, como lo leímos en el versículo 2 de este capítulo 10, porque conocía a Dios y le servía. Dios le bendijo, le recompensó por medio del rey Asuero. El libro de Esther lo describe también en Esther 8:15, también en 9:4. Pero al fin del versículo 2, el autor indica que los detalles de la grandeza de Mardoqueo también estaban escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. La grandeza de Mardoqueo ilustra el principio bíblico de que Dios exalta al humilde. Mateo 23:12 dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mardoqueo fue un hombre que estaba contento sentado a la puerta de la casa del rey. Lo leímos también en Esther 2:11 y el versículo 19. No buscaba grandes cosas para sí mismo. Aun cuando sirvió al rey, salvando su vida, no se incomodó por no ser debidamente honrado y reconocido. También lo vimos en Esther 6:3. Ante esta actitud de humildad, Dios vio
a bien honrarle y darle grandeza. Amados hermanos, ¿buscamos grandeza y honra para nosotros mismos? Que Dios nos ayude a mantener siempre un corazón humilde y sencillo ante Dios y los hombres, buscando el bien de otros más que nuestro propio bien. Marquemos una diferencia del mundo y dejemos que Dios nos honre a su debido momento. Al final Mardoqueo alcanzó tal grandeza que fue el segundo después del rey Asuero, como lo leímos también en el capítulo 10, versículo 3, la parte A. Alcanzó una posición parecida a la de José en Egipto y Daniel en Babilonia. No solo fue honrado ante los persas, sino también ante los judíos. El escritor dice que Mardoqueo fue estimado por la multitud de sus hermanos, es decir, por todos los judíos, los demás descendientes de Abraham. El rey Asuero le honró por la manera en que sirvió al imperio persa. Los judíos le honraron porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Lo vimos en el versículo 3 de este capítulo 10. No solo en el asunto de Amán, sino por años después, Mardoqueo usó su posición de poder e influencia en el imperio para promover el bien de los judíos. Anhelaba que experimentaran paz y tranquilidad, para que disfrutaran la vida donde vivían. Si servimos los intereses de este mundo, seremos honrados por este mundo. Pero si servimos los intereses del Rey de Dios, del reino de Dios, seremos honrados por el Rey de ese reino. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, como nos lo dice Mateo 6:33, sabiendo que todas las cosas Él las añadirá, todas nuestras necesidades. Un ejemplo en cuanto al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Se dio a los demás, como dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Pero, ¿por qué no aparece el nombre de Esther en este último capítulo? En este capítulo 10, quizá por la misma razón que no aparece el nombre de Dios en todo el libro. El escritor quiere dar a entender que no siempre se conoce o reconoce quién es el que está obrando en la historia. Es evidente que detrás de toda la historia del libro de Esther está la mano de Dios, obrando, interviniendo para el bien de su pueblo, como lo dijimos al principio. Lo mismo fue cierto de Esther. Ella fue la que obró para la protección de los judíos y la exaltación de Mardoqueo. Si no hubiera sido por ella, los judíos no se habrían salvado y Mardoqueo nunca habría alcanzado la grandeza. Sin embargo, ella no fue honrada sino Mardoqueo. Esther, al igual que Dios, obró en silencio, en forma casi desapercibida, buscando el bien de su pueblo. En nuestras vidas, preguntémonos, ¿quiénes son las personas que pasan por desapercibidas, pero que en realidad son de gran importancia? Sin ellos nunca habríamos logrado lo que somos ahora. Debemos estar agradecidos en nuestras mentes por ellos y procurar alguna forma de reconocerles y retribuirles por el papel que han desempeñado en nuestras vidas. Amados hermanos, como vimos en este estudio, hay un aspecto importante en la forma en que Dios obró, y es su providencia. Y su providencia consta de 3 puntos importantes. La preservación. Con su poder, Dios preserva el mundo que ha creado. Y también podemos ver su provisión. Es el segundo aspecto de la providencia de Dios. Dios no solo preserva el mundo que ha creado, sino que también suple para las necesidades de sus criaturas. Y también podemos ver de su providencia el gobierno. Es el tercer aspecto de la providencia de Dios. Además de la preservación de Dios de su creación y la provisión para ella, Él también gobierna el mundo. Como Dios es soberano, los acontecimientos históricos suceden bajo su vigilancia y voluntad permisiva. A veces Él interviene directamente según su propósito redentor. Amados hermanos, para concluir también, ¿cómo puede actuar la providencia de Dios en la vida de todos aquellos que le creemos? En Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, esto que sucedió con los judíos
fue un propósito muy grande para ver la mano de Dios obrando en la vida de todos los que estaban allí, aún se habían quedado en este imperio persa y no regresaron a Jerusalén como Dios lo había establecido. Amados hermanos, vamos a orar y darle gracias a Dios por este estudio y reconocer que el gran vencedor aquí fue nuestro Dios. Él venció por nosotros, o venció por su pueblo, en este caso en el libro de Esther, y en la vida de nosotros, si dejamos todo en sus manos, Él nos da la victoria. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu cuidado, Padre Santo. Gracias porque por medio de tu palabra podemos recurrir para pedir tu consejo y tu dirección, Señor Dios. Gracias por este maravilloso estudio del libro de Esther, que nos ha dejado grandes enseñanzas, las cuales podemos aplicar a nuestra vida. Saber que tú, Señor Dios, obras de acuerdo a tu voluntad, cuidando, preservando, proveyendo y siendo ese Dios soberano que usa reyes, usa cualquier tipo de gobiernos para cuidar a tu pueblo, así como lo hiciste allí con tu pueblo en el imperio persa. Señor Dios, solo confiamos en ti y la forma en que tú usas hombres como Mardoqueo, siervas tuyas como Esther, para que obres por medio de ellos y la gracia tuya esté sobre ellos para que los reyes que están en este mundo puedan escuchar la voz de tus hijos, de nosotros. Y muchas veces, Señor Dios, muchos gobiernos quieren destruir la obra de tus manos, pero nunca lo podrán hacer porque las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Sabemos que detrás de todo esto está Satanás, Señor Dios. Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor Dios. Y te damos gracias porque este libro lo podemos aplicar a nuestra vida, sabiendo que tú, Señor Dios, obras de una manera que muchas veces no podemos entender. Te damos gracias y ponemos este día en tus manos. Ayúdanos a obedecer tu palabra y a poder aplicar a nuestra vida. En Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, hermanos, les deseo un buen día y que podamos seguir estudiando la palabra de Dios juntos, escuchando estos devocionales. Bendiciones para todos. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.